Las flores de Bach son una serie de esencias naturales utilizadas para tratar diversas situaciones emocionales, como miedos, soledad, desesperación, estrés, depresión y obsesiones. Fueron descubiertas por Edward Bach entre los años 1926 y 1934. Bach nació el 24 de septiembre de 1886 en Inglaterra. El Dr. Bach sentía una gran admiración y respeto por el medio ambiente, así como una gran empatía por las demás personas. Poder mitigar el sufrimiento del resto de la gente quizás fue lo que le hizo soñar con ser médico. Según el Dr. Bach, la enfermedad es el resultado de un conflicto entre el alma y la mente. La enfermedad es el resultado de pensamientos y acciones incorrectas. Una vez aprendida la lección del dolor, el sufrimiento y la desgracia, su presencia carece de propósito, desapareciendo entonces automáticamente. Bach no estaba de acuerdo con la medicina convencional, ya que ésta ignoraba sus emociones y sentimientos del enfermo, suprimiendo los síntomas con fármacos. De ahí que dichos síntomas volvieran a aparecer. Lo que Bach proclamaba era tratar las causas que llevaban al paciente a tener esos síntomas. Lo que nosotros conocemos por enfermedad, para Bach era el último resultado de una serie de procesos que empezaron a nivel personal. A partir de ahí, fue descubriendo una serie de remedios a base de plantas. No hay ninguna enfermedad que pueda resistir el poder curativo de la planta adecuada. Si el paciente tiene el sincero deseo de sanar de nuevo, en presencia del saber curativo de la naturaleza, la enfermedad no tiene poder alguno. No existe enfermedad que no pueda curarse con flores. Estas, es decir, las flores, ayudan a corregir patrones mentales y emocionales. Las enfermedades se originan a causa de 7 defectos: orgullo, crueldad, odio, egoísmo, ignorancia, inseguridad y codicia. El orgullo nos hace arrogantes y rigidez mental. También provoca rigidez muscular, tensiones, entumecimiento. La crueldad provoca dolor para que aprendamos a no hacer sufrir a los demás. El odio genera soledad, enfados, crisis nerviosas, histeria. El egoísmo nos causa enfermedades de introspección, neurosis, depresión, ansiedad. La ignorancia nos hace persistentes a querer saber siempre la verdad. Provoca alteraciones de la vista y el oído. La inseguridad nos provoca indecisión y debilidad de carácter, desórdenes de movimiento y equilibrio. La codicia, deseo de poder sobre los demás, que esclaviza al propio cuerpo con padecimientos que impiden disfrutar la vida. Por eso Bach, el remedio floral, no se establecerá en función de los síntomas físicos, sino sobre la base del defecto carencial del alma. No hay una duración definida para tomarlas. Para las emociones puntuales puede ser suficiente poco tiempo. Para las más persistentes pueden ser necesario más tiempo. Se aconseja tomarlas durante 3 semanas. Devuelve vitalidad y energía. Tené confianza, tu vida va a mejorar. Tenemos que tomar conciencia para poder sanar. Son 38 esencias. Las flores de Bach, originales,
te ayudan a gestionar tus emociones para encontrar una armonía emocional en tu día a día. Y tiene en cuenta las emociones pasajeras y habituales. Fueron descubiertas, como dije anteriormente, en los años 30 por el Dr. Bach y se preparan todavía, siguiendo el método tradicional. Cada una de las 38 flores proceden de las flores de árboles o de plantas salvajes, que se recogen una a una. Hay una para cada tipo de emoción. El Dr. Edward Bach dividió las emociones en 7 categorías, como también lo dije anteriormente, y en cada una incluye los sentimientos y emociones que pueden ser típicos en nuestro día a día, pero que a veces nos pueden hacer sentir desbordados. Se pueden mezclar hasta 7 flores originales y no es necesario que escojas una de cada una de las emociones. A la hora de responder a cuáles son tus necesidades, procura olvidar el pasado y el futuro. Concéntrate en descubrir cómo te sientes hoy y aquí, es decir, en el presente. Para conocer cuál de las 38 flores de Bach es adecuada para ti, tienes que darte cuenta cómo te sientes. Ten en cuenta que debe ajustarse lo máximo posible a cómo te reconoces. No selecciones una flor si no te sientes completamente identificada con el enunciado. Si seleccionas más de 7 flores originales, no te preocupes. Respira, reflexiona sobre cómo te sientes y vuelve y realízalo. Intenta definir más con qué del enunciado te sientes más. Los enunciados pueden ser, depende del país cómo lo pongan, pero te vas a sentir identificada igual, es decir, por la etiqueta. ¿Está? Es decir, puede ser sentimiento de soledad, sentimiento de sensibilidad, preocupación excesiva, falta de interés, tristeza, miedo o incertidumbre. Por eso presta mucha atención a cómo te sientes y ahí vas a elegir. Las podés mezclar. ¿Está? Para conocer bien, lo importante es que vos te sientas identificado con los enunciados. Existe una opción de las flores originales ya preparadas y que pueden utilizarse en momentos puntuales. La mezcla del Dr. Bach Rescue contienen 5 flores originales elegidas con el ideal del propio Bach para ayudarte a gestionar las emociones más típicas del momento. Es decir, momentos puntuales en tu día a día. Las 38 flores de Bach originales vienen preparadas en recipientes de 20 mililitros con un cuentagotas para facilitar la aplicación. Se toman por vía oral 4 veces al día, en los momentos en que tú consideres que podrás hacerlo. Una buena opción puede ser por la mañana, al mediodía, a media tarde y por la noche, antes de acostarte. Para tomarlas puedes, poner 2 gotas de la flor original en medio vaso de agua y beberlo. O puedes directamente aplicar las gotas debajo de la boca. Cuando tienes tu mezcla directamente del recipiente que has preparado, puedes tomar 4 gotas directamente en la boca. En los momentos que lo necesites, las 38 flores de Bach te ayudarán a encontrar el equilibrio emocional para gestionar tus emociones. Espero te haya servido de ayuda. A mí las flores me han cambiado la vida. Te mando un abrazo con el alma.